un análisis de 10 años de panismo en México. Hoy toca el turno al tema de seguridad y se trata no de dar opiniones de carácter subjetivo o personal o política del grupo parlamentario, sino que analicemos con datos duros, con datos que vienen de fuentes oficiales, qué es lo que está pasando en materia de seguridad en el país. Este análisis parte de que en el año 2007, cuando el presidente Calderón inicia lo que él le llamó guerra contra el narcotráfico y después lo cambió por lucha por la seguridad, al no tener un diagnóstico claro, generó una escalada de violencia que al día de hoy no termina. La realidad es que desde finales del sexenio del presidente Vicente Fox, el país ya experimentaba altos niveles de violencia derivado de crimen organizado y que esta tendencia se agudizó a raíz de la llegada del presidente Calderón a la presidencia de la República. El saldo es el siguiente: más de 40,000 vidas perdidas, violaciones constantes a los derechos humanos, miles de millones de pesos gastados en compra de armamento y equipo y en la movilización de efectivos militares y policíacos por diferentes regiones del territorio nacional. Hay una enorme pérdida de grandes, medianas y pequeñas inversiones a causa de la inseguridad. Hay un clima de miedo y desconfianza que, sumado al vacío de autoridad, ha debilitado gravemente los vínculos de solidaridad y desgarro del tejido social y numerosas comunidades del país. El tema ha sido el siguiente: el Ejecutivo Federal vinculó el éxito o el fracaso de todo su gobierno, de todo el régimen, a una sola política pública, al tema de la seguridad. Y la política pública lo mismo la ha utilizado en discursos oficiales que en discursos de carácter electoral. Y el costo para el propio gobierno está siendo alto al no haber resultado exitosa esa política pública sobre la cual vinculó el éxito o el fracaso del régimen. Ese es el resultado de lo que hoy aquí analizamos. Cada vez que hay un tema delicado en otras materias, el Ejecutivo Federal provoca la discusión sobre el tema de seguridad, tratando de generar una cortina de humo sobre los temas que realmente le pueden preocupar a la gente, y todo debido a esa intención de haber vinculado el éxito o el fracaso de todo el régimen de Calderón a una sola política pública que no funcionó. El delito de delincuencia organizada, simplemente por darles el dato, a petición del Ejecutivo Federal, se federalizó. Desde hace unos años, la Constitución General de la República señala que es facultad del Congreso de la Unión legislar como facultad exclusiva sobre delincuencia organizada, lo cual hace que la delincuencia organizada sea un delito federal. De ahí que es absurdo que el gobierno federal pretenda reclamar o reprochar a las entidades federativas la no atención a ese delito cuando no es de su competencia. A petición del gobierno federal, la delincuencia organizada la combate exclusivamente la Federación. Lo que se exige desde diversos foros políticos y de la sociedad civil y lo que propone el PRI es lo siguiente: que se enfrente el problema de la inseguridad en toda su complejidad y no únicamente en su vertiente armada, que se distinga claramente entre seguridad nacional y seguridad pública, que se dé marco jurídico adecuado para la acción de las Fuerzas Armadas en los casos de alteración grave de la seguridad interior, como el caso del narcotráfico, y que se regule la facultad constitucional que detente el Ejecutivo Federal para movilizar Fuerzas Armadas en tiempos de paz. Eso no es otra cosa que impulsar la Ley de Seguridad Nacional. Que se combate en serio la corrupción, la complicidad y la impunidad en todos los órganos responsables de la seguridad pública y la procuración e impartición de justicia. Para definir mejor el contexto de la seguridad pública, la Auditoría Superior de la Federación realizó un ejercicio de comparación con información del Centro Internacional del Crimen y Prevención de Delito de Naciones Unidas, de la Oficina de Naciones Unidas, respecto de los países con índices de criminalidad, medidas de prevención y condiciones socioeconómicas equiparables a las de México. La relación de la incidencia delictiva, según la Auditoría Superior de la Federación, basada en datos de la ONU, señala que la Secretaría de Seguridad Pública, bajo esos parámetros que señala la ONU, no dio a conocer estadísticas que permitieran conocer el comportamiento de la variable de la inseguridad en México, por lo que consideró
las encuestas de victimización elaboradas por el Instituto Ciudadano de Estudios Superiores sobre la Inseguridad AC como fuente para estimar su magnitud del año 2009. Bajo estos parámetros, porque no hay parámetro oficial de la Secretaría de Seguridad Pública, el marco que regula es los parámetros que utiliza la Oficina de Naciones Unidas y este Centro Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, se determina lo siguiente. Del 2001 al 2009, es decir, en los años de gobierno panistas, se registra un incremento en la incidencia delictiva del 15% en promedio anual, al pasar de 4.412 delitos por cada 100.000 habitantes en 2001 a 13.287 delitos en el año 2009, por lo que las acciones de la Secretaría de Seguridad Pública no alcanzaron resultados relevantes en la tarea de revertir dicha tendencia ni de inhibir el delito. En términos reales, la incidencia delictiva ha crecido en el país 15% en los gobiernos panistas. Aún con los aumentos en el presupuesto de egresos federal, no se ha logrado contener la violencia. Los recursos asignados a la Secretaría de Seguridad Pública para el 2011 fueron 35.518 millones de pesos. Son casi 6 veces lo que se le destinaba a la propia Secretaría de Seguridad Pública cuando se creó en el año 2001, y más de 2 veces y media los que se destinan desde el 2007 en el gobierno de Calderón. Con todo y que como nunca a gobiernos algunos se le ha apoyado con recursos en materia de seguridad pública, la incidencia delictiva y la tendencia a su crecimiento no se detuvo ni se ha detenido. Según la Auditoría Superior de la Federación, durante el periodo 2006-2009, los delitos más sensibles para la sociedad no disminuyeron, siendo el secuestro el que tuvo mayor incremento, 83.3%, seguido por los homicidios dolosos que crecieron casi en un 40% y el robo con violencia en un 31.6%. Por lo que las acciones realizadas por la Secretaría de Seguridad Pública no han sido suficientes para alcanzar el punto de inflexión en que se comience a revertir la incidencia de dichos delitos. La estrategia gubernamental se ha centrado en que toda la reacción policíaco-militar permitiría, en su momento, revertir la tendencia de crecimiento de la violencia a un decrecimiento brusco como ocurrió en otras latitudes y en otros países, concretamente ponen el caso de Italia. Los hechos demuestran que desde que se iniciaron los gobiernos panistas, no solamente no ha decrecido la violencia, sino esta sigue en aumento. Y delitos que nos permiten saber qué tan grave es el problema de la seguridad pública como el secuestro, han crecido en las cifras que les hemos dado a conocer. 83%. En el ámbito internacional, las estadísticas más recientes de homicidios presentadas por el Departamento de Drogas y Crimen de Naciones Unidas señalan que en 2008, de un total de 75 países, México ocupó el 15º lugar de homicidios por cada 100.000 habitantes. En trata de personas, México ocupa el nada honroso sitio del 2º lugar de violencia de magnitud de este delito en el mundo entero, superado solo por Tailandia. Más de 20.000 adolescentes y niños son víctimas de explotación sexual, principalmente en zonas turísticas y zonas fronterizas. Por otro lado, la Auditoría Superior de la Federación señala que en cuanto al efecto de la inseguridad en los costos para los negocios, México se encuentra en el lugar 124 de 133 economías. Valdría la pena preguntarle al señor secretario de Hacienda si después de estos datos es verdad que el crimen organizado y la violencia en el país no se manifieste en el deterioro de las condiciones económicas e inhiba la inversión en el país. Entre 2001 y 2009, los niveles de inseguridad en el país pasaron de 4.412 a 13.287 delitos por cada 100.000 habitantes. La tasa de homicidios dolosos incrementó de 2006 a 2009 en un 33%. De conformidad con la Auditoría Superior de la Federación, la opinión pública incrementó su percepción de inseguridad, la cual pasó de 47% de percepción ciudadana sobre inseguridad en el 2001 a 66% en el 2009. Hoy más de la mitad de la población se percibe mucho más insegura que en la época de inicio de los gobiernos panistas. De acuerdo con la 7ª Encuesta Nacional sobre Inseguridad 2010 elaborada por INEGI, el 62% de la población del país percibe que en su entidad federativa, municipio, ciudad es inseguro y que los delitos aumentaron. Un 40% ha dejado de salir de noche y una tercera parte afirma
que no permite a sus hijos menores salir a la calle y considera no llevar dinero en efectivo o bien portar joyas o artículos suntuosos cuando sale a la calle. El Congreso de la Unión le ha otorgado a los gobiernos panistas, sobre todo a este gobierno panista, diversas herramientas jurídicas para combatir los delitos y la inseguridad. Sin embargo, algunos de ellos, como la Ley de Extinción de Dominio, se han aplicado en muy pocos casos y otros no se aplican a cabalidad. En la pasada comparecencia del Procurador General de la República, la información oficial sobre cuántos casos se había aplicado la Ley de Extinción de Dominio, se las puedo resumir, es en un solo caso. Y aquí se nos vino a decir, cuando se presentó esa iniciativa de ley por parte del Presidente de la República, que esa era la respuesta y la herramienta que necesitaban para resolver el tema de la inseguridad. Lo mismo les dimos facultades de investigación a las policías preventivas. Les autorizamos que los cateos pudieran tener menos requisitos. Claro, ahora hacen cateos absolutamente sin ningún requisito y ahí está el resultado de la resolución judicial de hoy. Les dimos recursos como nunca antes en su historia. Les autorizamos además la creación de órganos que necesitaban para poder funcionar como ellos lo habían solicitado. Les ayudamos en leyes como la ley antisecuestro, como la ley para el manejo de la trata, como los asuntos de migración. En todas estas herramientas jurídicas, como a ningún presidente que le ha dado un Congreso de la Unión, el resultado es que la violencia no decrece, sino la inseguridad aumenta. Las ejecuciones a causa del narcotráfico en el año 2010 son 5 veces y media las del 2006. Según el ejecutómetro del diario Reforma, las ejecuciones se incrementaron de 2.119 en el año 2006 a 11.583 en el año 2010. Solamente el año pasado, el número total de ejecutados, según este dato del ejecutómetro del periódico Reforma, equivale en el número total de ejecutados 11.583 a todos los ejecutados del sexenio anterior de Vicente Fox. En los primeros meses de este 2011 se registra 3.660 ejecuciones, más de las que hubo en todo el 2006. Según la Auditoría Superior de la Federación en materia de coordinación, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública no operó con efectividad el mismo Sistema Nacional de Información sobre Seguridad Pública, por lo que se careció de elementos de control sobre su alimentación y actualización. También propició el incumplimiento de la obligación legal respecto al suministro de datos por parte de las instancias participantes y limitó el intercambio de información entre corporaciones y órdenes de gobierno. De ahí que no se tengan cifras que puedan ser confiables. De ahí que en los anexos estadísticos, cuando se presentan los informes de gobierno, en el anexo estadístico del 2009 solamente se presentaron cifras de 6 meses, no de un año completo. Y en el del año pasado de 8 meses y los demás los calcularon. Es muy difícil poder evaluar una gestión pública con eficiencia con datos de esa naturaleza. La Auditoría Superior de la Federación informa también que la PGR careció de registros completos para determinar las personas consignadas y sentenciadas, para evaluar la calidad técnico-jurídica en la integración de averiguaciones previas sobre la atención de solicitudes de servicios periciales y para la profesionalización del personal que participa en los procesos de investigación y persecución de los delitos federales. La pregunta que yo les haría es, si es verdad la cifra de detenidos y consignados por delitos graves que se presentan en los informes de gobierno, ¿por qué estas no se reflejan en el incremento de la población penitenciaria en la misma dimensión de los supuestos detenidos que deberían de estar en la cárcel enfrentando un proceso penal? La realidad es que hay mentira en las cifras oficiales que se están enviando. La Auditoría Superior de la Federación señala que la Secretaría de Seguridad Pública Federal no acreditó la elaboración de programas enfocados a delitos de alto impacto social como el secuestro, los homicidios dolosos y los robos con violencia, que durante el periodo 2001-2009 la tasa de crecimiento anual de delitos cometidos en el país fue de 14.8%, por lo que las acciones de esta Secretaría no alcanzaron resultados relevantes en la tarea de revertir la tendencia en los niveles de incidencia delictiva. Asimismo, que los operativos realizados cumplieron marginalmente su objetivo de contribuir a restablecer la seguridad y la paz públicas en las regiones más afectadas por la delincuencia. En síntesis, el aumento de la violencia, la inseguridad, la desconfianza ciudadana en las instituciones y el deterioro de la cohesión social son una muestra palpable del fracaso de la estrategia anticrimen implantada en los 2 gobiernos panistas y en particular en este del presidente Felipe Calderón. Le agradezco.